Demanda a llenarnos, ¿no? A avivar el Señor el fuego del Espíritu, el fuego del don que ya está en nosotros. Y qué bueno es, ¿no? Yo cuando estaba ahí adorando al Señor, le decía, Señor, lléname, lléname, aviva el fuego para que rebose. ¿Y rebosar para qué? ¿Para desperdiciarlo? No, para que impregne a otros la presencia del Señor. Amén. Y qué bueno es cuando el deseo en nuestras vidas no es egoísta, sino es para que el beneficio de Dios que ya está en nosotros pueda ir también a otras vidas. Amén. Esa es la bendición de Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, hoy le hemos puesto un título, como es habitual a la palabra del Señor, al mensaje, perdonad, un título a la palabra del Señor, no, un título al mensaje, y es de gloria en gloria. Oye, la imagen es buena, ¿eh? Hombre, yo sé que los que son jóvenes, pues, pero los que ya vamos un poco de 50 para arriba, pues ver esto como que nos anima, ¿no? Queremos saltar, pero saltar no porque sí, sino saltar de gloria en gloria, que es lo que el Señor nos lleva en su palabra. Amén. Y me gustaría abrir la Biblia en 2 de Corintios 3, versículo 18. Es un versículo muy conocido, muy representativo, y un versículo que es relativamente corto, pero que tiene una esencia tremenda. Y vamos a leerlo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas para recibir su santa palabra. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que al igual que en la vida natural, en la vida espiritual debe haber un crecimiento, debe haber un movimiento, debe haber una serie de procesos que nos llevan a transformarnos cada día, ¿no? Y hemos compartido hace tiempo sobre la mariposa, ¿no? El proceso que lleva el gusano para hacerse luego una mariposa. Pues en el Señor es lo mismo y en la vida natural es lo mismo. Nacemos, crecemos, tenemos que aprender y pasar por unos procesos que unos nos gustan más, otros nos gustan menos, pero en la vida espiritual es igual. Debemos de ir, como dice, de gloria en gloria. Eso es un proceso, hermano. Y de gloria, cuando una persona halla la gloria. Pregunta. Cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo hallamos la gloria? Cuando hallamos a Cristo. Porque cuando no hemos hallado a Cristo, cuando el Señor no se ha presentado a nuestras vidas o nosotros no le hemos aceptado, como usted quiera decir, nosotros podíamos estar en cualquier lugar menos en la gloria. Pero cuando hallamos la gloria, luego en este versículo dice que vayamos de gloria en gloria. ¿Y eso qué significa? Pues como hemos dicho, un proceso, una transformación. Y debemos de ir de la gloria de conocer a Cristo a madurar en Cristo. Gloria a Dios no quiere decir otra cosa, hermano. Nosotros no podemos quedarnos en he conocido al Señor, ya soy cristiano y ya está. Que me las den todas, o que me las den dadas, ¿no? Como se dice en España. Y debemos de ir a esa madurez que el Señor demanda de sus hijos. Y ser maduros en el Señor no es saber solamente mucho de la Biblia, ni que estemos solamente llenos del Espíritu, que es importante, sino debemos de entender que nosotros humanamente, como decía la alabanza, no podemos.
sino que es el Señor en nosotros, en el Espíritu, como dice lo último del versículo, donde sí que podemos, en el Espíritu de Dios, es donde sí que podemos, hermano. Y sí que es verdad que cuando aceptamos a Cristo, a ese de gloria, cuando la gloria de Dios viene a nuestras vidas, nuestra expresión cambia y nuestro rostro cambia. Y muchas veces las personas dicen, mira, este hombre, esta mujer tiene un rostro diferente. Y aunque seamos feos como yo, como que nos volvemos guapos. ¿Verdad? Y esa es la gloria de Dios. Pero ahora debemos de ir más allá y debemos de dejar al Señor en el Espíritu de Dios que siga moldeando, que siga trabajando y que siga haciendo el milagro de poder ir madurando en el Señor y poder seguir expresando la gloria de Dios. Y miren, le voy a dar un ejemplo claro. Cuando el Señor Todopoderoso llama a Moisés al Sinaí, ¿para qué le llamó a Moisés al Sinaí? Para darle las tablas, los mandamientos, la ley. Amén. Y cuando bajaba Moisés del Sinaí, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué reflejaba a Moisés en su cara? La gloria de Dios, porque había tenido un encuentro con Dios y resulta que no podían ni mirarle a la cara de la gloria del Señor estaba en él. Pero al cabo de unos días ocurrió algo en Moisés. Y dice la Biblia que se tuvo que poner un velo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios iba menguando. Porque la gloria de Dios de cuando tuvo ese encuentro con el Señor en su vida fue decayendo. Y para que los demás no lo vieran, se puso un velo. ¿Y qué dice este versículo? Por tanto, nosotros todos mirando a ¿cómo? Como en un espejo la gloria del Señor. Y nosotros debemos estar a cara descubierta, porque no tenemos que esconder que la presencia de Dios, que la gloria de Dios va disminuyendo, porque el privilegio que tenemos los hijos e hijas de Dios hoy en el nuevo pacto es que la presencia de Dios no viene por momentos, sino que permanece en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, la gloria de Dios ya no mengua. Aleluya, no tenemos que cubrirnos con un velo para demostrar que como que perdemos ese brillo. No, ese brillo de la gloria de Dios permanece en nosotros. Qué bueno, en el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo es donde dice, iremos de gloria en gloria. ¿Nos dejaremos tratar en ese proceso? Porque para pasar del de al en hay un camino. Amén. Y le debemos de recorrer. Y esto no es, no, yo no. Ya a mí no me hace falta. Yo ya estoy, hombre, yo ya. No, hermanos, todos necesitamos un proceso. Y todos necesitamos la ayuda de Dios y sobre todo todos necesitamos al Espíritu Santo. Pero según vamos a leer luego, y según hemos leído en la primera parte del versículo, dice, nosotros todos. Y eso tiene mucha simbología, como luego vamos a leer. Qué bueno. Debemos de entender claramente que Dios nos va a ayudar en el proceso. No importa cuál difícil sea, pero sea como sea, Dios nos va a ayudar. ¿Lo tenemos claro esto? Gloria a Dios. Y ahora la cuestión es, ¿y tu hermano y tu hermana que van a la misma iglesia y pertenecen a la misma congregación, nos van a ayudar también? Aquí los amenes como que se han reducido, ¿verdad? Gloria al Señor. Mira lo que dice el Salmo 139. Porque para que este proceso de ir de gloria en gloria permanezca en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y nosotros nos dejemos tratar, para que haya ese proceso y Dios pueda obrar libremente en nosotros, tiene que haber una característica. Y esta característica el rey David la tenía clara, y nos lo dice en el Salmo 139, versículo 23 y 24.
Salmo 139, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué estaba expresando aquí el rey David? ¿Qué estaba expresando? El rey David experimentó la gloria de Dios en su vida. Y en su vida fue un proceso continuado, no solamente desde joven, cuando le llamaron su familia y el rey le dejó pelear contra Goliat y las victorias que hubo en su vida, y luego tuvo que enfrentar situaciones adversas porque había un camino, había un proceso, y dentro de ese proceso vino pecado a su vida y le menguó y le cuarteó y le hizo mucho daño, pero lo superó. ¿Me entienden lo que quiero decir de la parte del Señor? Pero no luego solo eso, sino que luego vino y también vinieron problemas con algún hijo, y el hijo se puso en contra de él, y vaya que si lo pasó mal, y hubo una rebelión de su hijo hacia él. Ustedes saben todo esto, y eso lo que quiere decir es que hubo un proceso. Pero mire, en estos versículos el rey David lo que le decía al Señor: Señor, esto es lo que soy. Sinceridad, hermanos. Para que Dios pueda trabajar en nosotros en el proceso, tiene que haber sinceridad. Y lo que expresaba aquí el rey David claramente es: Señor, a ti no te voy a ocultar nada. Aquí hay, ve tú si mi camino es correcto o no es correcto. Dime, porque claro, lo que veo yo aquí es que él no lo tenía claro. Y a veces tenemos que ponernos delante del Señor para que nos muestre lo que está mal. Y no solamente a veces nos tenemos que poner delante del Señor para ver lo que está mal, sino también tenemos que escuchar las voces que vienen de Dios. Pero para eso tenemos que saber cuáles son las voces que vienen de Dios y cuáles son las voces que vienen a pasarnos la mano y cuáles son las voces que vienen de parte del enemigo, que son aquellas que me quieren llevar al mundo, me quieren llevar a pecar, me quieren llevar a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Amén? Y es muy sencillo, hermanos, ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber en qué parte del proceso o transformación estamos. Y como hemos dicho, al igual que el rey David hizo, porque hay cambios de parte de Dios. Para que Dios haga cambios en nosotros de su parte, tenemos que ser honestos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y decirle: Señor, esto es lo que soy. Y a veces como que vamos a la presencia de Dios y lo único que nos preocupamos es lo que son los demás. Y la actitud no es esa, hermano. Usted no va a crecer por la actitud de los demás. Usted va a crecer por su actitud delante del Señor. Usted va a madurar por la actitud que usted tenga delante del Señor. Por lo tanto, cuando nos pongamos delante de Dios, que sea más: Señor, esto soy, ayúdame, quiero cambiar. Gloria a Dios, amén. Y de esa forma seremos un poquito más maduros para ayudar a otros, no a que vengan donde nosotros, sino a que vayan a la presencia de Dios y hagan lo mismo. Amén. Qué bueno es el Señor. En la lectura del principio del mensaje de antes, de 2 Corintios 3:18, dice, bueno, en la lectura de 1 Corintios 3:18, al principio del mensaje, como hemos dicho, el apóstol Pablo le ministraba a la iglesia de Corinto en esta carta diciendo que hay un poder en la adoración, hay un poder en la oración y hay un poder en la meditación. Pero donde no hay un poder es en el entretenimiento. Y ahora yo me atrevo a preguntarle: ¿a qué viene usted a la casa del Señor? ¿A entretenerse o a adorar, a orar y a ser ministrado por Dios? Porque miren, el entretenimiento Dios
no va a obrar. Pero sí en la meditación, no en la meditación de el karma y el pensamiento, no. La meditación es ocuparse de las cosas del Señor, ocuparse en la lectura de la Biblia, ocuparse en orar, en estar a solas con Dios, preocuparse de adorar, hermano. Y ahí es donde hay cambios, ahí es donde hay transformación. Los mayores cambios y las mayores transformaciones en su vida, en mi vida y en todos los testimonios de la Biblia, ¿dónde están? En la presencia del Señor. Aleluya. Y ahí es donde tenemos que ir cada día. Y mire, como hemos leído al principio, pero vamos a leer en 1 Corintios 12, versículo 1. No vamos a leer ahora todo el capítulo porque ya la palabra del Señor para hoy ya nos ha dicho claro, ¿no? Y la hemos escuchado todos y yo creo que ahí ya el Espíritu de Dios nos ha hablado a todos, ¿no? Pero en 1 Corintios 12, versículo 1, el resto es lo que nos han compartido hoy. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora rebobinamos y nos vamos a lo que hemos escuchado en la palabra por hoy. ¿Y qué decía todo lo que hemos escuchado? Que hay diferentes ministerios y hay diferentes miembros dentro de él y todos son necesarios. Aleluya. Pero al igual que los miembros todos son necesarios, todos los dones son necesarios. Y todos los ministerios son. Eso es lo que nos ha dicho hoy la palabra cuando hemos escuchado. Y ahora ahí nosotros, con la ayuda del Señor, debemos de entender dónde estamos. Amén. Gloria a Dios. Y cuando entendemos dónde estamos, entonces el Señor puede seguir ayudándonos en ese proceso. Amén. Hay una actitud egoísta en todos los humanos y también en los hijos de Dios a veces. Y es, yo no necesito a nadie al lado. No necesito a nadie a mi lado. A mí me sobra. Yo tengo una buena relación con Dios, por lo tanto, no necesito a nadie a mi lado. Pues esto es algo egoísta, algo que Dios no le gusta. Y parece como que es muy espiritual. No, si mi relación con Dios es muy buena, es tan buena. Y como que con eso vale. Hermanos, seamos honestos. Los que están casados, las que están casadas. Su esposo, su esposa en el Señor, ¿le ha aportado? ¿Le está aportando? ¿Sí o no? En el Señor le hablo, no como familia solamente. ¿Le está aportando? ¿Es necesario? Mira, hay cosas en el matrimonio, hay cosas en los hijos de Dios que cuando están solteros no son tratados de la misma forma que cuando están casados. ¿Es así o no? Pero para dar crecimiento y para dar pulimiento. ¿Cuánto su esposo le pule? ¿Cuánto su esposa la pule? ¿Es necesario? ¿Cuántas cosas ve su esposo o su esposa que usted no ve para bendición familiar? ¿Cuántas? ¿Es necesario? Claro, hermano. Ahora no, si a mí no me hace falta casarme con nadie. Mejor quedarme solo que mal acompañado, ¿verdad? Claro, no, de eso no. De eso no. Porque el Señor quiere utilizar al que usted tiene al lado para bendecirle. Amén. Así que no seamos egoístas, ¿verdad? Y nosotros todos, que es a lo que vamos, ¿no? Qué curioso que hemos empezado con el nosotros todos. ¿Y quién son esos nosotros todos? ¿A quién se dirigía el apóstol Pablo? A todos en la iglesia de Corinto. O sea, no se refería a unos poquitos.
No se refería a aquellos que tenían un crecimiento más obvio en su vida. Se refería a nosotros todos. ¿Y él qué hacía? Se incluía. ¡Qué humildad, hermanos! ¡Qué humildad cuando nosotros nos incluimos en el proceso que Dios tiene para una congregación como en este caso! Cuando nosotros nos incluimos, hermano, todo lo vemos desde dentro. Y ya sé que les tengo un poco hartos con esto, pero una cosa es la autocrítica, que es ver las cosas desde dentro, porque formo parte de un lugar, de una congregación, y otra cosa es la crítica, que es la que viene de fuera, que no edifica ni es buena. Porque ¿para qué queremos que venga una crítica de fuera si a nosotros nos interesa que Dios trabaje desde dentro y desde dentro entre hijos e hijas de Dios podamos mejorar todos? Como decimos muchas veces, oye, yo he venido aquí ¿a qué? A sumar. Gloria a Dios, pues esto que se haga una realidad. Pero para que esto sea una realidad tiene que haber un proceso. ¿En quién? ¿En nosotros? Aleluya. Y ahora la oración, esa que tenemos muchas mañanas, Señor, cúbreme. Ay, cuidado, no me estoy riendo de esto, Señor, cúbreme. Señor, reprende todo enemigo, todo que se levante. Cambie ya. Señor, guárdanos. Señor, bendícenos. Señor, edifica tu casa, edifica tu pueblo. Yo quiero sumar. Cambia, hermanos. Cambia, hermanos. Y ahí es donde Dios, en su Espíritu Santo, nos ayuda en el proceso a entender que todos nosotros, o nosotros todos, somos parte del proceso. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Entender que somos un cuerpo con diferentes dones, como hemos escuchado, y ministerios, pero todos útiles y necesarios, llamados a la necesidad de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos y en el proceso de transformación entender que nos necesitamos entre nosotros. ¿Y qué decía cuando nos estaban leyendo la palabra para hoy? No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos ministerios, no todos somos manos ni ojos, ¿verdad? Pero todos son necesarios. Así que qué bueno cuando usted viene a la iglesia, a la congregación, y Dios le ha repartido dones conforme a Él ha placido, porque eso dice su palabra. Qué bueno cuando usted y yo venimos a la iglesia y el Señor ha repartido o ha dado en este caso, o ha llamado en este caso, mejor dicho, a los diferentes ministerios, porque todos son necesarios. Amén. Pero a usted no le ha dado todos los dones, ni a mí me ha dado todos los dones, ni a usted le ha dado todos los ministerios, ni a mí me ha dado todos los ministerios. ¿Para qué? Para que entendamos que tenemos necesidad de congregarnos y tenemos necesidad de los dones de los demás y tenemos necesidad de los ministerios de los demás, tenemos necesidad de lo que Dios pone en los demás. Y ahí Dios completa, y ahí Dios hace su obra, y ahí sí podemos decir, de gloria, proceso en gloria. Gloria a Dios, amén. Qué bonito, hermanos. Pero mire, el individualismo ahí está en la iglesia también. Los llaneros solitarios, yo en algún momento de mi vida también lo he sido. Igual creo que todavía lo sigo siendo en algunos aspectos, casi seguro. Pero Dios nos pule, nos lima, aleluya. Y está ahí diciéndonos, y no solamente con voz audible, y no solamente a través de la palabra, que también, sino a través de su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos en la fe, etcétera, 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 etcétera. Amén. Y todo aquello que venga para bien a mi vida es que Dios está hablando. Ahora, todo aquello que venga para mal, Dios no está hablando. ¿O Dios nos está hablando para mal? ¿A usted Dios le ha hablado alguna vez para mal? Entonces todo el que venga de parte de Dios, y todo lo que venga de parte de Dios, bienvenido sea. Pero lo que no venga de parte de Dios, pues que el Señor lo aparte. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que tener claro
que Dios quiere bendecirnos siempre, pero también bendecirnos a través de los hermanos. Qué importante, hermano. Efesios 4, versículo 11 al 12. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 4, 11 y 12. Volvemos a lo mismo. Y Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar, ¿a quién? ¿Y quién son los santos? Aunque yo sé que ninguno de aquí nos creemos que somos santos. Pero somos santos. ¿Por qué? Porque Cristo es santo. Amén. Entonces, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos, a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para la edificación de qué? Qué importante, hermano, hermana. Hemos sido llamados para esto, para perfeccionar a los santos con los diferentes dones, con los diferentes ministerios, y no solamente hemos sido llamados a eso, sino también para la edificación de ¿qué? Hermanos, hay que creerse esto. Debemos de entender que hemos sido llamados por Dios y Dios ha derramado y nos ha dado de sus dones conforme Él ha querido para esto, hermano. No solamente para que usted sobresalga su cabeza sobre los demás y la gente diga, el ungido y la ungida. No, por Dios, en ningún sitio de la Biblia viene eso, sino que lo que viene es a que todos, nosotros todos, seamos parte de ese de gloria en gloria. Yo sé que personalmente también tiene que ocurrir esos procesos. Cuidado, hombre, por Dios, primero personalmente. Pero una vez que personalmente ha ocurrido, el Señor nos llama ¿a qué? A congregarnos, a ser parte de una congregación. Cuidado, yo no estoy criticando al quien ha decidido quedarse en su casa y no ir a ningún lado. Cuidado, vamos a entender esto, Dios me libre. Dios me libre. Lo que estoy diciendo, que estemos aquí o estemos en casa, somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que estoy diciendo es que estemos aquí o estemos en casa, debemos de entender que nos necesitamos. Y si nos necesitamos, el tiempo que esté en casa, también luego lo tengo que desarrollar para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo ser parte? En bendición. En bendición. ¿Para qué? Para ir de gloria y no de tropiezo en tropiezo. Porque nosotros como humanos, ¿sabe dónde vamos, no? Cuando no está el Señor en nosotros. ¿De tropiezo? Pero gloria a Dios, que vimos la gloria de Dios. El Señor nos mostró su gloria. Y ese reflejo de su gloria se impregnó en nosotros en el Espíritu Santo, entró en nosotros en el Espíritu Santo y hoy permanece en nosotros. Seguimos siendo guapos. Aleluya. Sin necesidad de cirugías espirituales. Sin necesidad de ir reluciendo algo diferente a los demás. Sino que la gloria de Dios se muestra en nosotros, al igual que se muestra en todo el cuerpo y en todos los miembros y todos los dones y todos los ministerios son necesarios para que ese proceso ocurra. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Usted se imagina que ahora aquí estamos reflejando la gloria de Dios todos nosotros? Oye, qué bonito, ¿verdad? La luz nos ayuda. La luz nos ayuda y no tengo nada en contra de los lugares donde apagan las luces. Pero esa luz es la que debemos de reflejar, la luz de Cristo, porque es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios en el Espíritu Santo la tienen aquellos que tienen a Jesús. Que aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. Y entonces iremos de gloria en gloria. Aleluya. Es bonito, ¿verdad?
Hechos 2:44, vamos a leer 3 versículos seguidos. Hechos 2:44. Yo ya me empiezo a sentir como ese joven. Hechos 2, versículo 44, dice la palabra del Señor: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 4:32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Mateo 18:20. El Evangelio del apóstol Mateo 18:20. ¿Lo tenemos? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿En medio de quién? ¿Cuántos tiene que haber para que el Señor se convoque? ¿Cuántos? Bueno, 2 o 3. Eso es un ejemplo bíblico. Para que haya un cambio, un proceso espiritual en nuestra vida, debe haber la manifestación de Dios en nosotros. Y la Biblia nos enseña que para que la manifestación de Dios venga a nosotros, esta se da cuando somos una iglesia, cuando estamos juntos. ¿Quién? Nosotros todos. Claro, cuando hablamos de 2 o 3, estamos hablando de nosotros todos. Amén. Porque cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, evidentemente la manifestación de Dios, dice la Biblia, no yo, dice que se da. Por lo tanto, cuando haramos 2 o 3, cuando aquí antes de empezar los cultos empiecen en la intercesión 2 o 3, aleluya, no lo hacen para ellos 2 o 3 solamente, sino para eso tienen su espacio en su hogar, igual que usted y yo tenemos nuestro espacio en nuestro hogar y en otro lugar para orar por nuestras cosas. Amén. Y para tener esa comunión con Dios directamente que tan necesaria es y la debemos de tener. Amén. Pero luego hay el momento donde la manifestación de Dios no es que sea diferente, sino que obra diferente. Y es para la iglesia, y ya no solo para usted y para mí, y ya no solo para su familia y para mi familia, sino que es para una congregación, hermano. Yo me encuentro bien ahora entre ustedes. Espero que ustedes también se encuentren bien entre los que estamos, entre nosotros todos. Porque si esto no ocurriera, en algo nos hemos parado en el proceso. En algún momento nos hemos parado del de en gloria al en gloria. Y si eso nos está ocurriendo, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Recapacitar, rebobinar y ponerle delante de Dios aquello que nos molesta para que el proceso completo ocurra en nuestras vidas y para que podamos decir a viva voz: voy de gloria en gloria, y no solamente voy, sino que vamos nosotros todos de gloria en gloria, y ya no solo eso, sino de victoria en victoria. Y yo sé que en su vida ha habido muchas victorias, yo sé que en mi vida ha habido muchas victorias de parte de Dios, pero hoy nos llama el Señor también a que haya victorias conjuntas, a que haya victorias en común, a que haya victorias congregacionales. Y para eso tenemos que dejar a Dios que opere en nosotros para que el proceso completo se haga. Amén. ¿Y quién nos ayudará? El Señor y el hermano y la hermana que tenemos al lado, con sus diferentes dones y sus diferentes ministerios. Aunque a veces no nos guste, porque somos raros, ¿eh? No me diga que usted no es raro. Yo soy el más raro, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo soy el más raro de todo. Pero tengo claro que si yo soy raro, usted también es raro.
En una forma o en otra. Y claro, solo Dios basta. Yo sé que solo Dios basta para muchas cosas, sobre todo para la salvación. Pero para el crecimiento, Dios ha puesto a su hermano y a su hermana al lado, y a su esposa, y a su esposo. Qué bueno es, ¿verdad? Tener agentes de parte del Espíritu Santo que cumplen la función. Agentes que benefician, agentes positivos que Dios manda para que haya una transformación en nuestras vidas. Qué bueno que el Señor a mí me haya puesto como un agente, no un agente que me ponga el monóculo como un policía para juzgarle, sino un agente para unir, para bendecir y para salvaguardar de los lobos el hospital que es la iglesia. El otro día, bueno, no el otro día, muchas veces esta frase se me ha dicho y yo la he compartido. Y yo creo que la iglesia es un hospital de personas enfermas, de todo tipo, sobre todo espirituales, como yo lo era. Yo era espiritual, física, bueno, yo era un enfermo nato. Y la iglesia me acogió. Pero debemos de entender, hermanos, que donde hay enfermos, donde hay debilitados, donde hay personas frágiles en todos los sentidos, somos presa para animales y aves de rapiña. Y igual a usted y a mí no nos ha puesto como pastores, pero nos ha puesto como espantapájaros. ¿Sabe lo que es un espantapájaros? Yo creo que a veces a mí me han puesto así el Señor. Perdonen, estoy abriendo mi corazón, ¿eh? Esto es una de mis oraciones matutín. ¡Pum! Y a veces el agente del Espíritu Santo que opera en mi mujer me lo dice, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué vamos a ser siempre los malos? No, malos no, pero un espantapájaros, de pájaros malos. Si Dios quiere que lo sea, aquí estoy. Ahora bien, antes que eso, quiero estar en el proceso. Y antes que eso, quiero estar sabiendo y teniendo claro que Dios no me ha hecho único, que Dios no me ha hecho diferente, aunque me haya dado diferente ministerio y diferentes dones, sino que Dios me ha puesto en un lugar para sumar, para crecer en grupo, para que esa transformación ocurra también congregacionalmente. Y si usted me necesita para eso, aquí estoy. Y espero que si yo le necesito para eso, usted me diga, Pastor Iván, aquí estoy. Amén. No hace falta ni que diga lo de Pastor Iván. Amén. Así que juntos, hermanos, caminemos juntos y veremos las victorias del Señor. Amén. Que podamos ver y cambiar para poder crecer y madurar en el Señor y poder pasar del proceso del de al en. Gloria a Dios. Yo sé que va a haber un en eterno y estaremos en la gloria de Dios ya eternamente, ¿no? Eso lo tenemos claro todo y ahí queremos llegar. Pero para llegar ahí debemos de pasar por los procesos que Él tiene para ir de gloria en gloria.